Bien, muchas gracias Pilar y buenas tardes a todos. Bien, en toda adaptación tenemos que seguir un protocolo, aunque este no tiene por qué ser crucial. Lo que vamos a hacer es valorar la calidad de la lágrima y tomar parámetros oculares, y procederemos como en cualquier otra adaptación. Lo que tenemos que hacer es valorar el fluorograma y el menisco lagrimal recién puestas las lentes y tras una o dos horas. Valoraremos el movimiento y el centrado, la agudeza visual y la sobrerefracción. Con las horas de uso, la lente va a tener un comportamiento más ajustado. Entonces es cuando nosotros nos tenemos que preguntar si tenemos que cambiar las lentes o no. Cambiaremos las lentes cuando haya una alteración corneal, cuando estén cerradas o cuando ya no haya cambios ni en la agudeza visual, ni en la refracción, ni en la keratometría en revisiones consecutivas. Valoraremos también el movimiento y el centrado, porque una adherencia nos podría indicar que la lente está cerrada y un descentramiento nos podría indicar que no se reduzca la miopía como nosotros estamos deseando, o que el paciente luego tenga disminución de agudeza visual. Incluso un descentramiento puede llegar a causar una distorsión localizada en la córnea. Bien, tras un par de horas retiraremos la lente y realizaremos si ha sido antiguamente usuario o no de lente de contacto. Bien, en caso de que nosotros vayamos a aconsejar la terapia nocturna, la revisión será a la mañana siguiente de haber dormido con la lente de contacto. Tenemos que hacer hincapié al paciente que antes de acostarse y recién despertado, que se instile una gota de lágrima artificial. Bien, y la revisión va a ser siguiendo el mismo criterio. Si en el caso de que va todo correcto, la revisión va a ser a la semana en terapia nocturna y el paciente tiene que venir a consulta sin la lente de contacto. Bien, volveremos a hacer hincapié que nunca se tiene que retirar la lente de contacto, a no ser que, si no ve movimiento, que no se la retire, porque puede crearse una desepitelización. Bien, si todo va bien, la revisión será cada 7 días durante el primer mes y cada 15 días durante el segundo mes. Y vamos a proceder de esta manera hasta que ya no haya cambio. La lente retenedora va a ser la última lente que ya no produzca cambio. Bien. Vamos a ver ahora cómo interpretar los fluorescinogramas. Tenemos aquí una comparativa entre lentes de una sola banda y las lentes que atañen nuestro estudio. Como vemos, hay bastantes similitudes. Vamos a empezar con una adaptación ideal. Vemos como la zona central pues tiene un diámetro de 3 o 4 milímetros y parece indicar toque, pero ese toque ni existe ni debe existir y nosotros lo tenemos que verificar con una sección óptica. A continuación viene una banda con abundante fluoresceína que nos indica la primera reserva lagrimal. Y en las proximidades de su finalización aparece una banda de toque. Es a partir de aquí que se diferencia con las lentes OR5. Las lentes OR5 presentan una segunda reserva lagrimal, que es visible en sus 360 grados. Y por último lo que tenemos es la claridad lagrimal. Tenemos una serie de pruebas, esperando encontrar cambios que justifiquen que la lente está haciendo su efecto. Esperamos encontrar que la keratometría central se haya aplanado. En cuanto a la topografía, esperamos encontrar que la excentricidad haya disminuido y que el patrón inicial de la córnea se va modificando. En cuanto a la refracción subjetiva y la agudeza visual, cabe esperar que haya una disminución de miopía y un aumento de la agudeza visual. Y en cuanto a la lámpara hendidura, tenemos que hacer un examen exhaustivo con lámpara hendidura para asegurar que haya una integridad de las estructuras oculares y que no haya ninguna complicación. Bien, si la prueba de viabilidad sale positiva, significa que la lente está haciendo su efecto, entonces podemos continuar con ella. La revisión será a la semana de uso en terapia diurna, que el paciente lo que tiene que hacer es ir aumentando las horas de uso de la lente de contacto por razón de día. O sea, que vaya aumentando el uso de la lente una hora cada día, o sea, que vaya aumentando las horas. Bien, si la adaptación es correcta, continuamos. Si la adaptación es cerrada, pues lo que tenemos que hacer es aplanar. A partir de ahora nos podríamos plantear la terapia nocturna. Bien, pero la terapia nocturna no va a ser para todo el mundo. Va a ser, por ejemplo, va a depender de muchos factores. Va a depender, pues, por ejemplo, de la refracción del paciente, de sus necesidades, de sus preferencias, de las horas que usa la lente de contacto, de la morfología particular de cada paciente, incluso también al que se corresponde al levantamiento de borde y que es similar en ambas, de 0,40 milímetros. Vamos a continuar un poquito más interpretando el fluorescinograma. Vemos en la imagen 1 y 2 una adaptación cerrada. Vemos como el toque central pues es grande, pero no tan oscuro. Y la primera reserva lagrimal es estrecha. En cuanto a lo que se refiere a nuestras lentes, vemos como la primera reserva lagrimal y la segunda se unen.
y la claridad lagrimal es bastante estrecha. Eso es debido al ajuste de la lente. La imagen 3 y la imagen 4 indican una adaptación plana. Vemos como la zona central pues tiene un toque bastante pequeño y bastante oscuro, lo que indica que existe contacto entre lente y córnea. Y una primera reserva lagrimal que es verde brillante y bastante ancha. Y lo que se refiere a las lentes OR5, pues la segunda reserva lagrimal se une con la claridad lagrimal haciéndola más ancha de lo normal. Bien, el movimiento y el centrado de una lente nos da idea de su comportamiento. A continuación vamos a ver un vídeo para que nos hagamos una idea. En una adaptación ideal, la lente debe estar apical y centrada. Esto es imprescindible para conseguir los mejores resultados. Y el movimiento tiene que ser entre 1 y 2 milímetros. Vamos a valorar el centrado en todas las posiciones de mirada, haciendo que el paciente mire a un lado y al otro. Vemos cómo no sobrepasa el limbo. Y también lo tenemos que hacer con y sin interacción de los párpados. Aquí parece que puede llegar a inducir error que la lente está descentrada, pero es por el sistema de iluminación que está causando sombra. También vamos a valorar el centrado empujando la lente con el párpado inferior y viendo cómo desciende suavemente hasta situarse en la posición inferior de la córnea. Evaluaremos también con fluoresceína y vemos cómo se ve el patrón totalmente correcto con la primera reserva lagrimal y la segunda reserva lagrimal claramente visible. Está bastante simétrica y centrada. Y no nos tenemos que olvidar nunca tampoco de hacer una sección óptica, que nos va a servir para verificar que no existe contacto entre lente y córnea. Lo vamos a realizar con luz blanca y lo que tenemos que observar es la cara posterior de la lente de contacto y un finísimo hilo de lágrima entre ella y la córnea. Vamos a ver ahora un vídeo de una adaptación cerrada. En una adaptación cerrada podemos encontrar un buen centrado o ligeramente inferior. Vemos cómo la lente presenta una burbuja, lo cual nos da idea mucho de la adaptación. Y lo que vamos a hacer ahora es masajear con el párpado inferior para que entre lágrima y salga esa burbuja, porque así ya no nos falsea el fluorograma. En una adaptación cerrada hay escaso movimiento o nulo, depende si hay mucha adherencia, es prácticamente nulo. Y el movimiento es casi menor de 1 milímetro. Lo que pasa es que en este vídeo nos puede inducir incluso a error. La lente se mueve mucho y incluso sobrepasa el limbo. Eso se debe a la viscosidad de la lágrima y porque la lente está recién puesta. Valoraremos el centrado siguiendo el mismo criterio y incluso empujaremos la lente con el párpado inferior y viendo cómo cae. Por eso es tan importante evaluarlo con fluoresceína, porque vemos con fluoresceína cómo presenta el patrón típico de una lente cerrada. Y por último haremos una sección óptica que lo que nos va a dar la sección óptica es idea de un embolsamiento de lágrima en la zona central. Bien, por último vamos a ver un vídeo de una adaptación plana. Bien, en una adaptación plana la lente puede quedar descentrada superior o inferior y el movimiento que tiene que presentar es mayor de 1 milímetro. Vamos a valorarlo siguiendo el mismo criterio, haciendo que valorando el centrado y el movimiento en todas las posiciones de mirada, haciendo que el paciente mire a un lado y al otro, y lo vamos a valorar también con y sin interacción de los párpados. Vemos como la lente sobrepasa el limbo y también haremos la prueba de empujar la lente con el párpado inferior y viendo cómo cae bruscamente y lo hace en forma de arco. Evaluamos con fluoresceína y vemos cómo presenta el patrón típico de una lente plana con un toque central pequeño y oscuro. Y por último haremos la sección óptica, que con la sección óptica lo que hacemos es ver cómo no existe continuidad de lágrima.
Bien, en cuanto a las complicaciones, cabe decir que nos podemos encontrar las mismas que para una lente de contacto rígida gas permeable convencional, pero que nosotros vamos a detallar a continuación las que nos han pasado con más frecuencia. La primera imagen nos indica un dimple rate y se trata de unas burbujas de CO2 que son atrapadas entre lente y córnea y que causan depresiones en el epitelio. Bien, esto es una complicación totalmente inocua y que se resuelve tras la retirada de la lente, tras 1 o 2 horas. Bien, la solución va a pasar por aplanar el radio base y aplanar las curvas. La segunda imagen nos indica una tinción central. Esta es una complicación que se produce, es básicamente mecánica, se produce por el roce que causa la cara posterior de la lente con el epitelio de la córnea. Bien, la solución va a pasar por cerrar el radio de la zona óptica posterior, por aumentar el diámetro o por cerrar la banda. Lo que se trata es que aumentemos la ságita. Bien, la tercera imagen nos indica una lente mal humectada. Bien, esta es una complicación que suele pasar cuando la lente es nueva. El paciente lo que refiere es visión borrosa, que la lente está empañada. Entonces, es una complicación que se resuelve también fácilmente, con el tiempo y con la limpieza. La cuarta imagen nos indica una lente de adhería, que es una complicación muy típica de usuarios de terapia nocturna por una alteración de la viscosidad de la lágrima. Y esto, acompañado con el efecto que causa la lente, aumenta la adherencia. Bien. También suele pasar cuando utilizamos altos de K o cuando las adaptaciones son cerradas. La solución va a pasar por utilizar gotas de lágrima artificial, parpadear, masajear o incluso adaptar lentes más planas. Tal vez la imagen no muestra claramente que es una lente adherida, pero vemos cómo con fluoresceína y filtro azul cobalto no entra lágrima entre lente y córnea. Tengo que decir una cosa más, que hemos tenido otra complicación, aunque no la tengo una imagen, hemos tenido también, además de tinciones centrales, tinciones a las 3 y a las 9, que se trata de una queratitis punteada superficial adyacente al limbo, y lo que pasa es que la córnea no se humedece en esa zona, eso es debido por la superficie de la lente. Entonces la solución va a pasar por disminuir el espesor de borde, por utilizar lubricantes o por modificar las bandas. Vamos a seguir un poquito más con complicaciones que son interesantes a destacar. ¿Por qué puede pasar una pérdida del efecto? Bien, eso puede ser porque se acumulen depósitos en la cara posterior de la lente y sobre todo cuando se utilizan materiales de alto DK, o porque el paciente se haya colocado la lente en el ojo incorrecto, o porque incluso la lente esté deformada. La solución va a pasar por utilizar tabletas enzimáticas, si la lente está deformada, por reemplazarla, y también tengo que decir que existen laboratorios que lo que hacen es colorear la lente para poder identificar cuál es la derecha y de la izquierda. Cuando no corresponde la RX y la agudeza visual sin compensación. Puede haber momentos en los que nosotros hayamos alcanzado una RX de menos de 1 dioptría y el paciente no supere la agudeza visual de 0,6. Eso puede ser porque el paciente vaya hipercorregido y induzca más miopía debido a la acomodación que él está acostumbrado a poner en juego cuando utiliza sus lentes. O porque la lente no esté bien centrada o estén planas. La solución va a pasar en todo caso por revisar la adaptación y la potencia. Y otra complicación es por qué surgen las regresiones. Esto suele ser cuando nosotros mandamos a pedir un par nuevo de lentes y no actúan igual que las anteriores. Puede ser porque el paciente haya suspendido el tratamiento porque haya tenido una enfermedad, o porque haya perdido la lente o se la haya roto, o incluso porque la lente esté abierta en su zona central o en su zona de cierre. La solución va a pasar por adaptar lentes menos planas. Bien, y una pregunta, para terminar, una pregunta que me gustaría formular es ¿cuándo tiene sentido la terapia diurna y cuándo tiene sentido la terapia nocturna? Yo en este cuadro lo que he reflejado son las ventajas y los inconvenientes de la terapia nocturna. Tengo que decir que nosotros en nuestro estudio no podemos generalizar que la terapia diurna esté hecha para refracciones bajas y la terapia... perdón, dije terapia diurna. Digo que terapia diurna... No se puede generalizar que la terapia diurna esté hecha para refracciones bajas o que la terapia nocturna esté hecha para refracciones altas. Bien, lo que sí está claro es que la terapia nocturna tiene sentido cuando el paciente quiere prescindir de las gafas durante el día. También tengo que decir que si, por ejemplo, tenemos un paciente con baja refracción y que utilizando las lentes
con pocas horas de uso obtiene buenos resultados, si nosotros le queremos pasar a terapia nocturna, pues no deberíamos ponerle bandas tan cerradas, deberíamos cambiarlas a una más plana. Bien, lo único que quiero destacar es que la terapia nocturna tiene sentido porque con ella vamos a conseguir los mejores resultados, vamos a avanzar más rápidamente en el tratamiento, va a ser mucho más cómodo para el paciente e incluso se van a evitar problemas como pérdida o rotura de la lente, lo cual sería ideal para niños. Pues eso es todo y gracias por su atención. Le voy a ceder la palabra a mi compañera Davinia, que le va a explicar un caso, las estadísticas obtenidas y a las conclusiones a las que nosotros hemos llegado. Hola, buenas tardes. Como bien ha dicho mi compañera Madu, yo voy a pasar en primer lugar a comentar un caso